preguntas, respuestas en espera de eso. Muchas gracias, Daniel, por todo. Ahora vamos a pasar de inmediato con la sección de preguntas. Si alguno de ustedes quiere hacerlo más personal, puede encender la cámara, puede levantar la mano y así le cedemos la palabra. También estaremos debatiendo las preguntas del chat. Ok, aquí tenemos, primero vamos a comenzar con las del chat. Aquí tenemos una pregunta de Gerard Santos. Esta va dirigida para Sonia. Gerard pregunta, ¿qué consejo nos puede dar para lograr reflejar la idea conceptual en el proyecto o cómo partir de una idea conceptual para realizar un diseño? Ya iba a comenzar a hablar muteada. Iba a comenzar a producir toda una idea en el aire. Eso es algo que el mismo proyecto te lo da, es decir, la idea conceptualización, musa, es lo que cada arquitecto a su manera puede transmitir en cada espacio. Si vemos los proyectos, cada arquitecto tiene su musa, tiene su inspiración. Es decir, que va más allá de lo que es la palabra en conceptualización. En el caso, por ejemplo, de Ocoa, le dije cómo fue una manera muy chistosa, como sucedió, y yo simplemente me inspiré de ella, pero cuando hice la presentación en la Bienal de Puerto Rico, le inserté algunas cosas como la trama urbana, cómo el pueblo se comportaba, y fue lo que traté de poner como prioridad. Es decir, que al final cada arquitecto tiene su musa y el proyecto da también cuál debe ser la conceptualización del mismo. ¿Quedó convencida o quiere otro poquito? Yo creo que pueden dejar de compartir la pantalla. Ok. También tenemos a... Sí, pónganlo para que aparezca la persona que habla, exacto. Okay. Aquí tenemos algunas personas que quieren participar. Jesús Saldaña, adelante, puedes hablar. Voy a comenzar con una pregunta para Daniel. Dentro de los sueños de los estudiantes de arquitectura, desde que están en la etapa de formación y del arquitecto ya profesional, siempre uno de los sueños es la intervención y el diseño de su propia casa. Entonces, ¿cómo se siente vivir en la Fugovilla? Y tomando en cuenta y considerando que es un espacio que está diseñado para el Caribe, me gustaría saber si es fresco y cómo es vivir y habitar una de sus ideas o viene siendo la mejor del portafolio completo. Bueno, mira, al que le toque diseñar su casa, que no se equivoque, porque cualquier errorcito está contigo todos los días ahí al lado. Entonces, no, la casa ha resultado ser un éxito. Tiene una ventilación muy buena, la ventilación se pensó en ese momento, de las cosas que nos enseñaron. Acuérdate que yo estaba casi recién graduado, tenía 4 años, o sea, la experiencia mayor que tenía era lo que me habían enseñado mis profesores. Pero la casa funciona muy bien, tiene 2 expansiones. La casa original es una y la casa se cambió en el 2003 y ahora acabo de hacer otro cambio. Entonces ha ido evolucionando, pero es un gran compromiso. Diseñar para ti mismo es libertad, pero esa libertad también hay que saberla controlar para llegar a un resultado. Por suerte salió bien el invento y vivir aquí es un éxito. Muy satisfecho con el resultado y siempre mirando y respetando cada uno de su trabajo. Gracias. Bien, por otra parte tenemos a Ana Patricia Veras, que tiene su mano levantada. Ana Patricia, puedes encender tu micrófono. Saludos, buenas tardes. Hola. Mi pregunta es para José Enrique del Monte, que está calladito, pero está bien. No, es que ya hubo que darle participación a mis colegas y maravillado con ellos, imagínate. Claro. No me voy a presentar porque el internet está malo, entonces vamos a ver si me escuchan.
Mi pregunta es para usted y es si las edificaciones patrimoniales del Centro Histórico de La Vega, las ya declaradas y pertenecientes a familias que están en deterioro o abandonadas, ¿qué puede hacer un usuario externo para revalorizar, proteger y conservar dicho patrimonio? Tú sabes que la política de conservación del país ha sido errada durante todos estos años porque lamentablemente partió de un impulso muy fuerte en la época de los 70, donde el Estado asumió ese rol y todo el mundo recibió el mensaje de que el Estado es el único que debe ocuparse de estas cosas. Si bien es cierto que la Constitución de la República es un deber del Estado, no menos cierto es que la arquitectura es privada y la propiedad es privada. Y la concienciación también debe ser privada. Entonces, la misma demanda que podemos hacerle al Estado Dominicano para que intervenga y que supuestamente le sobre dinero para hacer eso, es la misma demanda que tenemos que hacerle a cada municipio. O sea, Daniel Pons, por ejemplo, que tiene su casa, La Furgoneta, le ha dicho ahora mismo que ya le ha hecho 3 remodelaciones, 3 intervenciones, por decirlo así, 3 mejoras. En algún momento se le habrá roto un gabinete, una puerta, ha tenido que pintar varias veces, oxidada por algún punto, y él ha tenido que invertir en su propiedad. Él no está esperando que porque la casa se le una revista de arquitectura y porque es hermoso y todos estamos admirados, el Estado le corresponde mantener su casa. Entonces es una responsabilidad ciudadana también. Lo que sí, en términos de política de conservación, nosotros todavía no hemos logrado el equilibrio, lo que es el deseo de que una persona quiera conservar una propiedad y no tiene los recursos y el sistema financiero no lo apoya, tanto a nivel impositivo como a nivel de los recursos que están disponibles en los bancos. Si tú tienes una casa de madera en el Centro Histórico de La Vega, no hay ninguna institución, ni ninguna asociación popular, ninguna asociación Cibao, ni nada que te va a financiar absolutamente nada. Es más, no hay ninguna compañía de seguro que te la va a asegurar. O sea que hay una deficiencia en ese sentido que el usuario, tú lo condenas a que la conserve, pero no tiene facilidades para él conservarla. Entonces, ahí la política es injusta para el que tiene la propiedad y que además tiene el deseo de conservar. O sea, hay un trabajo que hacer que es más allá de la fuerza, es más allá de que saquemos en las redes sociales que fulano está destruyendo tal o cual patrimonio, es más allá de que no tenemos una política de divulgación a favor del patrimonio, sino que todo es un engranaje, como dije en un principio. Si el sistema capitalista que estamos viviendo no te ayuda a la preservación, es muy difícil que la preservación sea una especie de dinámica dentro del sistema económico del país. Gracias. Gracias a ti. Del Monte, usted tiene otra pregunta aquí de Gerald Santos. Gerald pregunta, ¿con qué criterios crees que se debe identificar o elegir las edificaciones que deben ser patrimonio? Bueno, hay varias condiciones que tiene que tener. Una de ellas es la condición de unicidad. Voy a poner seguir con el caso de la casa de Daniel Pons. Es única. O sea, Daniel Pons, el día que se muera y sus hijos desaparezcan, esa casa, si alguien no la destruye, va a estar ahí. Pero no me mates todavía. No, falta mucho. Pero lo que quiero decir es que al final todos vamos de paso y al final la arquitectura queda. Y cuando esa arquitectura queda, ella se va a defender por sí sola por su característica de unicidad. No hay otra como ella. O sea, hay también un aporte tecnológico, un aporte técnico, el elemento de la temporalidad en el momento que se hizo. El conjunto de obras del autor, porque al final van a evaluar esa casa dentro de un conjunto de obras que ha hecho su autor. Entonces todo eso le da un valor agregado. No es simplemente que la casa en sí misma va a conservarse porque a mí me gusta. Pero quiero hacer hincapié en algo. Uno de los errores que nosotros cometemos cuando queremos conservar una casa que nos interese, o un inmueble que nos interese, como porque para nosotros tiene valor, nosotros tendemos a defenderla a ella. Y debemos defender el conjunto, debemos defender todo un emplazamiento, todo un conglomerado para que esa casa en sí misma siga manteniéndose en pie. Si yo prohíbo y controlo solamente que la casa furgoneta sea la única que se conserve y el resto yo lo dejo libre, la presión que se va a generar sobre esa propiedad va a ir en detrimento de la propiedad. Entonces, en vez de legislar sobre un inmueble, tenemos que legislar sobre una manzana, sobre una zona, sobre un conjunto y crear políticas de conservación que al final haga que yo defienda y proteja el que yo realmente quiero. Yo no sé si ustedes saben que los árabes cuando van a comprar comienzan a preguntar precios de las cosas que no les interesan.
y comienzan a pelear por los artículos que no les interesa. Pero cuando les interesa el que realmente les interesa, es el último que ellos preguntan y dicen, ¿y ese cómo está? Mira, pues a lo mejor me llevo ese. Entonces el propietario está cansado de discutir y ve que el hombre no le va a comprar nada y al final ese que el tipo quiere se lo da a mejor precio y el árabe se fue con su producto. Así mismo tenemos que hacerlo con la arquitectura. La que me interesa es esa casa, pero yo no puedo hacer hincapié con esa casa. Yo tengo que hacer hincapié en el conjunto para que al final sutilmente mi casa quede ahí. Ok, aquí tenemos a nuestra querida directora Marisa Estrella, que está levantando su mano. Adelante, Marisa. El micrófono. Ahora sí. Saludar a Daniel, que no lo pude saludar al principio. Qué bueno que estás aquí, Daniel. Hola, hola, Daniel es el compadre del arquitecto Luis Arturo Miese. Mi hermano. Claro, compadre, hermano, de todo, de parranda, de estudio. Querido. Sí. Y también de Sonja, ¿verdad? Claro. Y pues él es hermano nuestro también. Y bueno, pues déjame darle un chin de coba a Daniel, porque no lo vi al principio, para que la oiga. Daniel estuvo con nosotros en el ENEFA que se hizo aquí en La Vega y todavía lo que pasaron por ahí recuerdan la ponencia de Daniel. Tengo tu libro firmado y todo, sé que ya tú sabes, puedo sacar un dinerito de ahí. Bien, entonces mi pregunta va hacia Sonja. Porque siempre a mí. Ay, Dios, Sonja. No, la verdad es que los interiores me fascinan, como tú manejas el material. Y fíjense que eso es algo que hemos visto en las 3 ponencias, lo que son los materiales nuestros, el poder identificar esas cosas que nos caracterizan y entonces darle el valor dentro de la arquitectura. Pero, por ejemplo, la casa que trabajaste en el centro histórico, hay algo que sucede, que nosotros en papel diseñamos, pero cuando uno va a la obra, las cosas son muy distintas. Entonces, Sonja, en ese reto que tú tuviste para diseñar en el centro histórico, en la ciudad colonial, en el proceso constructivo, ¿cuál fue el gran reto que tú encontraste? Bueno, varios, porque como saben, la zona colonial, incluso hasta en lo que fue el proceso de obra, los materiales, la llegada, las calles estrechas, es decir, lo que fue todo el proceso de construcción, sin ver todo lo que eran las complicaciones a nivel de la llegada de todo esto, también era el reto de cumplir con lo que eran los requerimientos, como decía, de patrimonio, y no diciéndolo por mal, sino por lo que realmente requería el proyecto en sí, que tenía algunos elementos que eran históricos y que había que mantenerlo. Entonces, por ejemplo, yo tuve un reto muy fuerte, que era que existía un muro de tapia, pero que llegaba nada más hasta el segundo nivel, a una altura como de 1 metro. Entonces, lo que tuve que hacer fue crear la habitación del segundo nivel, la habitación principal, y poner el muro como el espaldar de la cama. Entonces, reforcé ese muro de tapia, pero también, luego de comenzar a hacer el proyecto, los clientes, a la mitad de la creación del diseño, me dijeron que querían un medio baño dentro de la casa. Entonces, tuve que, de una forma muy, como dicen, buscándomela, el muro de tapia que subía hasta arriba, lo prolongué igual y lo puse paralelo, y ahí creé un eje que me dividía la sala con lo que era el área de estar, y creé lo que era el baño central. Entonces, como no tenía mucha ventilación, lo que hice fue creé una pieza de vidrio con un vidrio frost que me le diera la claridad al baño, y quedara el baño incrustado en el centro de la pieza, sin notarse que era un baño. Es decir, que le saqué el provecho al muro de tapia y también a lo que era la necesidad del cliente en el momento. Sí, pero yo, Sonja, escúchame que interrumpa, pero yo creo que lo que te está preguntando Marisa, cuando tú tienes un inmueble histórico y en una zona restringida, ¿cómo tú como diseñadora tratas de ser lo más creativa posible y mantener un equilibrio? Creo que es un ejercicio, no, porque no vamos a discutir tu calidad como diseñadora, sino estás en una zona y en un inmueble distinto, unas restricciones distintas. Entonces eso quizás
es lo que ella está esperando para que los estudiantes vean la diferencia de cuando tú tienes una zona como la que tuviste libre, con una vegetación alrededor, y esta que está metido en el centro histórico con sus leyes y sus reglas. Sí, con eso, como les decía, con las exigencias del patrimonio, el patio que había que cumplir con ello, lo que eran los muros de tapia que existían, que tenían que estar. Yo creo que es que hay una fusión del arquitecto con el interiorista. Es decir, en mi discurso Exacto. lo explicaba bastante claro, que incluso creo que al principio lo dije, es cuando se fusionan los dos. Es decir, tuve que hacer la mezcla de lo que es el interior con el exterior, porque es una casa que, a diferencia de otras, como bien dice José Enrique, se fusiona hacia adentro. Entonces yo tuve que buscar, y con lo que era el patio que no podía tocar, hacer el pulmón de la casa y que todo respirara para ese pulmón. Exacto. Entonces cuando creo el bloque B, que es el bloque del pulmón, que creé la parte de las piezas que hacían el muro verde, era como dándole esa calidad y poniendo la piscina, dándole esa calidad a ese espacio, porque no tenía alternativa hacia alrededor, no tenía ningún tipo, aparte una casa de 7 metros de ancho y solamente 16 de largo. Es decir, yo estaba dentro de un contenedor. Es decir, ahí yo no podía ir para ningún lado. Yo lo que tenía era el patio central, era como mi fuerza. Y ya las otras cosas, como le dije, por ejemplo, la cisterna que existía, para que el cliente no tuviera que tener otro movimiento de esa parte, aproveché la cisterna y creé la escalera, que era como una pieza abierta, y creé unos patios interiores debajo para poder aprovechar el lugar de lo que era la cisterna. Es decir, en pocas palabras, ahí es donde se conjuga el arquitecto con el interiorista y deja el cerebro y funde. Perfecto, así mismo es. Y es importante manejarlo porque cada obra es un reto, retos distintos. Entonces, en ese sentido, me gustaría también preguntarle a Daniel, me gustaría preguntarle a Daniel, esa parte, cuando estás trabajando, tienes un material, tienes una idea, estás experimentando, ¿no te has encontrado con un cliente que cuando tú le dices, mira, yo voy a poner aquí unos troncos de poste de luz, reacciona? Y si reacciona, ¿cómo lo hace? O sea, ¿cómo tú manejas esa parte que es importante con los estudiantes? Poder ver ese manejo en estas situaciones. Mira, lo primero es entender lo que te están encargando. Que muchos arquitectos dicen, no me dejan hacer nada, yo no puedo plantear nada. Bueno, tú no entendiste el encargo, es un encargo. No es lo que tú quieras hacer, y yo he hecho y he convencido a muchas personas de hacer muchas cosas, pero basándome en qué tú me pediste, basándome en analizar cómo piensa ese cliente, quién es ese cliente. Ya hoy es mucho más fácil. De verdad, ahora mismo yo planteo las cosas y prácticamente no me dicen nada. Lo hacen los proyectos basado también en haber afinado la habilidad de entender lo que me están pidiendo. Pero si tú no entiendes eso y te quieres ir por otro lado, entonces nunca vas a llegar a un acuerdo con el cliente. Hemos creado ahora una cosa que se llama quehacer compartido, contrario a lo que hace todos los arquitectos. Que no te preocupes, tú me estás contratando a mí, yo soy el que sé de esto y olvídate, que yo voy a resolver. No, es que no es tuyo el proyecto, es que te están pagando para que hagas algo. Eso es lo primero que no quieren entender. Entonces, claro que yo voy a experimentar, claro que yo voy a seleccionar incluso con quién quiero trabajar. Claro que yo no voy a poner mi nombre en duda por una tontería de proyecto que se haga mal. Pero claro que también yo voy a entender qué es lo que tú me estás pidiendo, cuánto dinero tú tienes, qué tiempo tienes para hacerlo. Entonces es posible entendernos, es posible hacer cosas si se entiende cuál es el perfil, qué nos están pidiendo. Y basado en eso, plantear y experimentar. Gracias. No sé si José Enrique quería plantear algo más de esa parte. No, lo que pasa es que eso, como dice Daniel, ya es un tema de tiempo y un tema de conocerte a ti mismo, tus capacidades y tú traducir al cliente.
y todos pasamos por la etapa de que nos cambian algunas decisiones que nosotros quisiéramos imponer en un proyecto, o luego que estamos en la obra, alguien viene, el primo de la amiga del tío que llega un domingo con pantalones cortos y te dice, pero tú, este salón está muy chiquito, muy grande, porque tú las... y te modifican tu trabajo. Entonces, eso es parte del aprendizaje de uno mismo. O sea, no podemos pensar que el cliente es el culpable, ni nadie es el culpable, sino nosotros, que tenemos que lograr precisamente esa relación entre lo que está esperando nuestro cliente y lo que nosotros podemos aportar y ser creativos en ese sentido. Es un aprendizaje continuo de nosotros mismos. Y algo importante también, no enamorarnos. Yo me enamoro del proyecto terminado. Cada vez que me cambian algo, que me piden un cambio, porque creció, porque cambió, porque apareció más dinero, porque hay menos dinero, impresionantemente lo hacemos mejor. Sí. Porque lo tomamos de la actitud correcta, lo hacemos mejor, hacemos un mejor proyecto después, que ya estamos todo el mundo, wow, increíble esa idea, oh, Dios mío. Luego hacemos un proyecto mejor todavía. Esa debe ser la actitud. No hay que aguantar majaderías, no hay que aguantar tonterías de nadie, pero al mismo tiempo hay que ser paciente y con ganas de trabajar y plantear qué es lo que hay que hacer. Esto es lo que hay que hacer, venga, vamos a hacerlo, hay que cambiarlo, vamos a cambiarlo. O sea que esa es la actitud que ustedes como jóvenes deben tener claro. Mucho tiempo, mucho recorrido para hacer cosas, para hacer proyectos. Todo el mundo quiere tener una carpeta amplia de proyectos pensados y ejecutados, pero eso toma mucho tiempo y mucha paciencia y mucho trabajo. Así es. Ok, aquí tenemos una pregunta para Sonia de parte de Jennifer Ortiz. Jennifer pregunta, ¿cuáles elementos de la arquitectura vernácula o popular usted considera que influyen en su obra? Bueno, yo no ni siquiera encasillaría como en si vernácula, popular. Yo creo que más bien es, como lo decía cuando explicaba Quinta Guavaberry, el material visto, y como explica también Daniel, que es el uso de que cada quien, cómo le da la textura diferente a lo que es como está llena la ciudad de muchos enlatados, de la misma repetición de los elementos, de qué forma tú puedes hacerlo diferente. Por ejemplo, mi taller de arquitectura, esta pared que ustedes ven ahí atrás, fue hecho en el 2002 y son blogs vistos. Es decir, yo fui a Curi a buscar los blogs exactos, que fueran los que se vieran mejores. Y la colocación yo no la quería trabada, yo me maté con el ingeniero porque no tiene que ser trabada, tiene que ser colocado uno arriba del otro. Todas las estructuras que bordean el espacio son piezas de metal. Entonces tú vienes a esta oficina y tú la ves diferente simplemente por la materialidad que tiene. Entonces, ¿cómo tú esa materialidad la integra a cada proyecto que tiene? Cada proyecto trae su propia materialidad y su propia inserción. Hay materiales que son básicos, la madera, el bloc, el cemento. Yo soy una fanática del BIS, es decir, siempre la arquitectura brutalista ha sido como parte de mi vida. No sé si es que los de la UNFU tenemos esa pasión por todo eso del material. Nos educaron así, nuestros grandes maestros nos enseñaron mucho sobre ese tipo de arquitectura y yo trato de plasmarla en cada proyecto, es decir, como tener nuestra identidad, es decir, como Trópico, no estamos en Rusia, estamos aquí en Santo Domingo, República Dominicana, y yo creo que lo que nos caracteriza es eso justamente, tener ese toque original de cada uno. Es decir, que tuve una obra de Daniel Pong y tú dices, wow, mira qué chulo como lo terminó Daniel, mira a José Enrique, hizo esta casa hay una que tú hiciste en Jarabacoa, súper chula, con una puerta inmensa. Es decir, es ese toque de cada uno que realmente te hace la parte original, y a ustedes como estudiantes y como educadora que tengo tantos años, eso es lo que también a ustedes le tienen que tener como mérito. Es decir, no es el enlatado de que fulano lo hizo, es lo que yo hago porque yo lo reinterpreto y porque a mí en lo que estoy haciendo me va y me da un buen resultado. Yo quería agregar algo de lo que dice Sonia. Yo pienso que los arquitectos tienen que tener muy claro su capacidad o el nombre que llevan, que son diseñadores, no son dibujantes ni delineantes. ¿Qué quiere decir eso? Que el diseñador es creativo. El diseñador no puede estar repitiendo los códigos que los otros gente manejan. Puede utilizar código del presente, código de los materiales del presente, pero tiene que estar, como bien se ha dicho en esta conferencia, tanto Sonia como Daniel, tratando de ser
originales en las decisiones que tienen, tanto en los materiales, en la combinación, en el espacio. Por eso es que usted es diseñador. Usted se supone que es un creador de patentes. Usted es un patentizador de arquitectura. Entonces, en la medida que nosotros nos desligamos de esa condición, somos una pieza más del montón y seguimos haciendo arquitectura, mediocre arquitectura que no nos representa ni a ustedes como arquitectos, ni a la comunidad, ni al tiempo que viven. Hay una parte que deberíamos tener todos los arquitectos en el cerebro cuando estamos frente a la oportunidad de hacer arquitectura, y es definir lo que es el confort. En español comodidad, pero confort también ya en el español. ¿Qué es el confort? El confort es la relación que tiene ese espacio con el usuario. Hay lugares que para nosotros son maravillosos porque no nos queremos ir. Hay algo que tiene ese lugar y no necesariamente es una cosa, el lujo, ni es el sitio que tú dices, me siento bien aquí. Eso se llama confort. Y cuando tú reduces el confort a una cosa que se llama aire acondicionado, paredes blancas y puertas y ventanas de vidrio, tú estás haciendo un asunto de unificación de los confortes y no estás llegando a la esencia del usuario. Entonces, cada uno de los proyectos que vimos de Daniel, las casas de Sonja, son vestidos para las personas que le encargaron los proyectos porque le generan confort, comodidad espiritual, espacial, funcional al usuario. Entonces, tenemos que seguir buscando ese confort en cada demanda que nos hagan como diseñadores, y sabiendo que eso es parte de la relación que hay entre la realidad y la ficción en cada uno de nosotros. Entonces es una obligación que tenemos. La carrera es maravillosa, pero la carrera es maravillosa cuando tú te sientes orgulloso de satisfacer plenamente a tu cliente. Y otra cosa, José Enrique, hablando del tema de originalidad, ahora mismo hay tantos recursos y tantos medios. Ahorita hablaba que nosotros no teníamos internet. Cuando yo pensé esta casa, no había forma de que yo viera o buscara algo en internet. Ahora se han inventado una palabrita muy bonita de que mood board. Look and feel. El look and feel, mira, yo no puedo decir por aquí porque esto está grabado lo que es el look and feel. Pinterest. Evocaremos. No, tú no estás evocando. Tú estás buscando una serie que tú le vas a pasar a un par de gente para que más o menos hagan eso y ya. Entonces, es cierto que hay muchas cosas que se utilizan de referencia que tú has visto, pero yo me baso más en referencias de espacio, en intenciones. La gente lo que está haciendo ahora mismo, y por eso estamos haciendo lo del muro Rezzo, algo distinto. Lo que la gente copia es una imagen. Ojalá copiaran espacio, ojalá copiaran calidad espacial. Sería un éxito. Pero entonces los jóvenes ahora mismo tienen que entender que tienen un compromiso de originalidad, de búsqueda. No, porque la única manera de tú crear un camino es tú ser original, no hay otra forma. Lo otro es eso mismo, copy-paste. Aquí, bueno, siempre lo digo, un día él lo va a escuchar. La oficina que más proyectos de arquitectura tiene de todo el país es una oficina copy-paste. Cogen todos los planos, tú le llevas el solar, ¡pum! Y ponen y traen un solar ahí adentro. Y así es muy bueno. Y tiene 200,000. El tipo ha hecho muchísimo dinero. ¡Bam! Otro solar más. Tráigamelo, no se preocupe, que lo vamos a resolver ahora mismo. En 3 meses le entregamos el proyecto con los planos aprobados. Entonces, no se trata de eso. Se trata de pensar, de ser originales, que eso al final es lo que queda. Es cierto. A mí me dijo un amigo, Daniel, una vez que me visitó, me dijo, oye, yo no soy arquitecto, pero me hubiera gustado ser arquitecto. Yo no sé por qué todo el mundo dice que quiso ser arquitecto. Cada vez que eso todo el mundo dice lo mismo, pero él me dijo, si yo fuera arquitecto, yo hiciera una cosa diferente a ti. Yo hiciera muchísimos proyectos de carpeta y lo tuviera ahí. 5 edificios de apartamentos, 4 escuelas que yo pido para ti. Y cuando me piden una cosa, yo saco de la gaveta y aquí está la escuela, aquí está que yo cuánto lo que. O sea, un pretaporte, algo ahí en estándar que tú lo tienes a la mano y simplemente lo usas. No hay una relación personal con el cliente.
¿Qué más, chicos? La conversación está muy interesante, pero realmente se está agotando el tiempo. Y bueno, aunque tenemos varias preguntas, vámonos con la última. Vamos a ver quién va a ser el agraciado. La lotería. Sí. Hay varias manos, pero bueno, Jesús, no te la voy a dar porque tú participaste, así que Jado, no sé cómo se pronuncia el nombre, pero adelante, Jado. Buenas tardes, ¿me escucho? Sí. Se pronuncia Jairo, por si acaso. Yo soy un egresado ya de la Universidad de UCATESI como arquitecto, primer cuatrimestre, y me siento muy atraído por la carrera, obviamente. Me gustan las ideas que plantean cada personaje aquí, Sonia, Daniel y José, lo de creatividad, la originalidad, cómo expresarse con el entorno, pero sería una pregunta ya para los tres. ¿Qué ustedes le recomiendan a un estudiante que está empezando, que está entrando en este gran mundo de lo que es esta carrera? Sonia. Eso, siempre la dama adelante. Ya me lo sé, ustedes dos son bastante. Bueno, imagínate, después de 20 años educando, ¿qué puedo decirle? Yo siempre he dicho, y todos los que me conocen y han compartido un aula conmigo, han escuchado el mismo discurso. Todo lo que uno hace tiene que ponerle pasión. Si esta es una carrera que hay que tener pasión por ella. Es una carrera que es divina. Yo otra cosa no hubiera podido hacer si no hubiera sido bailar y ya estoy tarde. Es decir, que me quedé en la carrera. Y para mí es la pasión que tú pones, como sea, es decir, cómo tú te involucras. Yo me acuerdo de aquellos tiempos en el taller, y Daniel puede hablar de eso, y el mismo José Enrique. Es cierto, era una cosa que tú estabas sí o sí. Nosotros respirábamos, comíamos, bebíamos arquitectura. Esto era cada grupo, corríamos para la casa de fulano, pero era con aquella pasión, en esos talleres se compartía, qué tú hiciste, qué tú trajiste, todo el mundo llegaba, los famosos que eran ¿cómo era que le decían, Daniel? Los que iban con el proyecto escondido, los puñales que llegaban, es decir, lo esperaban, que son, ya déjame ver tu dedo, porque yo me hacía así en el dedo, y si lo tenía muy cosa, era que había trabajado mucho. Es decir, esa pasión del estudiante, que lamentablemente en 20 años educando, hace unos años que no la estoy sintiendo. Si siento como un poquito como de eso que estábamos hablando, de ese enlatado, de ese copy-paste, de que ahora que tienen tantas herramientas, tantas, porque en ese momento nosotros no la teníamos, son originales, son menos creativos, y es un llamado que le hago como educadora, ni siquiera como arquitecta, es decir, como educadora, tienen todas las herramientas del mundo, no la usan. Es decir, no las usan. Le llamo una reflexión. Bueno, Daniel y yo hemos estado compartiendo clase incluso. Mira, pasa algo que es bueno comentarle a los jóvenes, porque se trata de hablar con ustedes. Exacto. Miren, la sociedad les ha hecho creer a los jóvenes de alguna manera que no entendemos que todo va a pasar, que todo va a ocurrir como por arte de magia. Porque estamos vivos, porque estamos estudiando arquitectura, porque vemos tantas cosas maravillosas que ocurren, que pues entonces a mí también me van a ocurrir cosas maravillosas, tarde o temprano. Pero no es así. Entonces, Sonia mencionó la palabra clave, que es pasión. Yo que le puedo recomendar a ustedes, que se rompan la espalda, pero de una manera sistemática, que trabajen tan y tan fuerte que les duela el alma. Yo tengo 30 años de graduado y durante 18 años prácticamente no dormí nada. Llegué a amanecer 3 y 4 días corridos, graduado, trabajando. Entonces ya hoy, gracias a Dios, me puedo sentar un rato. Si ustedes ven mi historia de Instagram, pero está jugando con... sí, pendejo. Pues ya yo me gané en jugar golf antes de la mañana. ¿Tú ves? Pero ese tipo es increíble. Mira, fumándose un puro. Me rompí el coxis para poder fumarme un puro. Durante 18 años ininterrumpido. Y hoy todavía sigo trabajando muchísimo de otra manera. Las cosas no van a pasar si tú no te rompes la espalda y trabajas
honesta y apasionadamente. Y por último, no piensen en el dinero, piensen en el trabajo. El dinero llega en el camino. Los chelitos para comer, que no son muchos que se necesitan, van llegando al pasito. Piensen en el trabajo, piensen en hacer, en cumplir, en crear un nombre de que yo cumplo mi palabra y mi nombre de una fecha, de una entrega, de una calidad. Van a estar ahí. Piensen en eso. Las cosas ocurren porque ustedes las van a hacer ocurrir. Y nunca, nunca pongan el dinero por delante del trabajo de arquitectura. Bueno, después que Sonia y Daniel dijeron eso, parece que no hay más nada que decir, porque está perfecto, ¿eh? Muchachos pasaron el examen, pero eso lo quería decir, si ustedes entran en una carrera de arquitectura pensando que van a hacerse ricos o pensando que van a ser famosos, entonces deberían cambiar de carrera. Yo pienso que lo que han dicho Sonia y Daniel fortalece ese criterio, pero además deben tener el compromiso de aprender el oficio de arquitectura, aprenderlo. Y eso implica no solamente ser creativos en el diseño, que es obligatorio, sino aprender todo lo que incluye ser arquitectos en la parte técnica, en la parte humana, en la parte cultural, en la parte creativa, en la parte de estar al día en lo que está sucediendo en el mundo, en la lectura, en el estudio de planos de proyectos que se han hecho con anterioridad, porque nada es nuevo bajo el sol. Todas esas cosas son las cosas clave para iniciar una carrera de arquitectura. Y, por último, despojarse de la caja de zapatos. ¿Qué es la caja de zapatos? La forma predeterminada de lo que debe ser una arquitectura. Y esa caja de zapatos rómpanla, defórmenla, inventen y cobíjenla de nuevo a ver qué sale. Y así comiencen a experimentar con posibilidades espaciales que nadie quizás lo ha trabajado. Ese es mi mensaje. Gracias. En definitiva, esas palabras nos sirven a todos, no simplemente a los de primer grado, sino hasta a los de término, porque la pasión te va a acompañar toda la vida, o sea, te tiene que acompañar toda la vida.